En la fiesta de compromiso de mi hermana, frente a todos, mamá dijo: «Oh, esta es mi otra hija. Ella limpia pisos para ganarse la vida». Papá se rió entre dientes: «Cada familia tiene una». La sonrisa del padre del novio desapareció. Él se quedó mirando la cicatriz que cruzaba mi palma izquierda. Se puso de pie lentamente y dijo: «¿Podría hablar contigo afuera?». Casi dije que no y quiero decirles por qué. No por la razón superficial. No porque estuviera avergonzada, no porque todavía estuviera asimilando lo que mi madre acababa de hacer frente a 30 personas que no sabían mi nombre. Casi dije que no porque había pasado años aprendiendo que la respuesta más segura para la mayoría de las cosas era no, que decir sí significaba exposición. Y la exposición en mi familia siempre había significado darle a alguien un objetivo. Pero dije sí. Y todo lo que siguió provino de esa única sílaba. Déjenme comenzar por el principio. El verdadero principio. La casa en la que crecí era de 3 habitaciones en Marcella Drive, a 40 minutos de las afueras de la ciudad. Cerca blanca, setos podados, un jardín que mi madre mantenía con el tipo de cuidado que reservaba para las cosas que la gente podía ver. Desde el exterior, era el tipo de casa que se integraba perfectamente en su cuadra. Ordenada. Mantenida. Nada que invitara a una segunda mirada. El interior era un tipo diferente de arquitectura. Mi padre, Dennis, era contador. Preciso era la palabra que lo describía con mayor exactitud. Él creía que todo tenía una respuesta correcta si aplicabas la fórmula adecuada, y extendió esa creencia a las personas. Los números no discutían. Cuadraban o no lo hacían. Creo que siempre deseó que las personas funcionaran de la misma manera. Mi madre, Carol, había sido maestra de escuela alguna vez. Renunció cuando nació mi hermana mayor y canalizó todo lo que tenía en administrar nuestra familia de la forma en que algunas personas administran una empresa, con estrategia, con conciencia de imagen. Con un sentido claro y practicado de qué productos destacar y cuáles mantener en la parte de atrás. Mi hermana Fiona era el producto que destacaba. Quiero ser justa sobre Fiona porque no era una villana. Era cálida y divertida y genuinamente amable en los momentos en que solo éramos nosotras dos. Había sido fotogénica y elegante desde que era pequeña. Y la gente respondía a ella de la forma en que la gente responde a algo que parece haber sido hecho para ser visto. Nuestra madre entendió esto sobre ella y se apoyó en ello con todo lo que tenía. Yo estaba hecha de manera diferente, más callada, más interesada en cómo funcionaban las cosas que en cómo se veían. El tipo de niña que llegaba a casa con las rodillas sucias y un escarabajo en un frasco y una explicación completa de por qué el escarabajo era interesante. Mi madre me miraba con una expresión que no era cruel, pero que inconfundiblemente era de cansancio. No sabía qué hacer conmigo. Y lo que los padres no saben qué hacer, tienden a ponerlo en una categoría etiquetada como problema, y siguen adelante. Las fotos en nuestra sala de estar contaban la historia sin que nadie tuviera que decir una palabra. 11 marcos en la pared. Fiona estaba en 9 de ellos. 2 de esos eran retratos individuales, iluminados profesionalmente. Yo estaba en 4, todas fotos grupales. En una de ellas, estaba medio vuelta de espaldas a la cámara porque alguien había dicho mi nombre justo cuando el obturador hizo clic. Las conté una vez un domingo por la tarde cuando tenía 12 años y la casa estaba vacía. Me senté en el piso y conté y luego me quedé sentada allí por un rato después, sin llorar, solo entendiendo algo para lo que no había tenido palabras antes. Las fotos eran un hecho, no un sentimiento, un hecho. El instrumento principal de mi madre era la actuación. Tenía un registro específico que usaba cuando hablaba de mí con otras personas, un registro que solo puedo describir como arrepentimiento amoroso. Velma todavía se está encontrando a sí misma. Nos preocupamos por ella. Fiona siempre ha estado más enfocada. Estas no eran mentiras exactamente. Eran construcciones. Construyeron una versión de mí en las mentes de todos a nuestro alrededor antes de que yo siquiera hubiera entrado a una habitación. El instrumento de mi padre era la comparación. Tan constante y tan practicada que durante años pensé que así era simplemente como hablaban los padres. Cada resultado que yo traía a casa se colocaba junto a los resultados de Fiona y se medía. No se descartaba.
Nunca se descartaba por completo. Solo se contextualizaba. Él decía, ese es un buen comienzo, Velma. La palabra comienzo hacía todo el daño porque implicaba que lo que fuera que acababa de lograr seguía siendo un ensayo para algo que nunca alcanzaría del todo. Tenía 17 años cuando dejé de esperar que alguno de los dos cambiara. Me mudé a los 19 años, no en medio de una tormenta, solo una mañana de martes en marzo cuando entendí claramente que quedarme me estaba costando algo que no podía seguir pagando. Dejé una nota en el mostrador de la cocina. Llamaré cuando esté instalada. Y sí llamé. Ellos contestaron. La vida se reorganizó alrededor de la nueva configuración, y todos fingimos que la reorganización era algo normal que pasaba. Pero más que el trabajo en sí, me gustaba lo que me enseñaba. Los edificios limpiados de manera adecuada y consistente se revelan a sí mismos. Aprendí dónde se escondían los daños por agua. Aprendí qué problemas de mantenimiento se estaban encubriendo. Aprendí que sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado estaban funcionando 10 años más allá de su vida útil y qué paneles eléctricos se mantenían unidos por mantenimiento diferido y optimismo. Comencé a tomar notas. Una pequeña libreta blanca y negra que guardaba en mi bolsa de limpieza cuando notaba algo digno de notar. Un muro de carga con pintura fresca sobre una mancha de agua. Cableado que parecía un proyecto de tutorial de Internet. Un marco de puerta desplazándose de una manera que significaba que los cimientos estaban haciendo algo. Lo escribía. No por ninguna razón en particular, solo porque la información importante necesita un lugar donde vivir. A los 23 años, tenía una carpeta. Mi instructor en el colegio comunitario, un hombre llamado Frank, que había pasado 30 años en la administración de propiedades comerciales. Se quedó después de clase una noche y me preguntó por qué tenía 3 libretas de datos sobre las condiciones de edificios y estaba limpiando oficinas en lugar de administrarlas. Le dije que estaba abriéndome camino hacia allí. Él dijo, trae las libretas la próxima semana. Llevé la carpeta. Él pasó una hora con ella. Cuando terminó, me miró con una expresión que no había visto dirigida hacia mí a menudo. Me tomó un momento identificarla. Era la expresión de una persona que se acaba de dar cuenta de que está sentada frente a alguien serio. Él dijo, necesitas estar dirigiendo algo. Yo dije, estoy trabajando en ello. Lo estaba. El plan había estado escrito en una libreta de espiral verde durante 2 años ya. Proyecciones de ingresos, costos iniciales, objetivos de adquisición de clientes. Había identificado a 3 empresas de limpieza y mantenimiento como posibles adquisiciones. Dueños que estaban envejeciendo, listas de clientes que eran sólidas pero sistemas operativos que estaban 20 años desactualizados. La oportunidad correcta estuvo disponible cuando yo tenía 24 años. Una empresa con 11 clientes, 2 empleados a tiempo completo, un dueño envejecido que quería salir rápida y limpiamente. Lo puso a la venta por 65.000 pesos. Yo ofrecí 52.000 pesos, que era todo lo que había ahorrado en 4 años, más un préstamo para... Compré un letrero para la puerta.
La nombré Servicios de Propiedad de Elena. No mi apellido familiar, mi propio nombre, el que elegí usar después de que me fui de casa. El que me pertenecía por completo. El primer año fue el más difícil en la forma en que cualquier cosa honesta que hayas construido de la nada es difícil en su primer año. Estaba dirigiendo operaciones y administrando las relaciones con los clientes y haciendo trabajo de campo y manejando las finanzas e intentando construir sistemas al mismo tiempo que mantenía todo lo que ya existía. Hubo semanas en las que trabajaba 80 horas y dormía 5 por noche. Lo logré y seguí lográndolo. Al final del año 1, 17 clientes frente a 11. Para el año 2, 26 clientes, 8 empleados a tiempo completo. El año 3, los ingresos superaron un número que había escrito en la libreta verde como una meta y que había circulado y luego guardado para no mirarlo constantemente. Mi familia sabía que estaba haciendo trabajo de limpieza y mantenimiento. Habían preguntado una vez en los primeros días y yo dije que estaba en limpieza comercial y mi madre hizo el sonido que hacía cuando estaba decepcionada pero demasiado compuesta para decirlo y mi padre dijo que ese era un comienzo y luego la conversación siguió adelante. Dejé que siguiera adelante. Sabía lo que pasaría si les decía la verdad. El dinero se convertiría en toda la historia. Mi madre querría presentarme en sus eventos. La hija con el negocio, y tomar parte del crédito por la tenacidad que se había construido específicamente para sobrevivir a ella. Mi padre tendría preguntas que en realidad eran pruebas e incluso cuando las pasara, él encontraría la siguiente. No estaba interesada en demostrarme nada a nadie. Había hecho ese trabajo durante 19 años. Había terminado. Así que dejé que creyeran que limpiaba pisos, lo cual era cierto en el sentido de que nuestros equipos limpiaban pisos como parte de cada contrato de servicio. No les di nada que actualizar. Dejaron de preguntar porque asumieron que ya lo sabían. Noviembre, 2 años antes de la fiesta de compromiso. Estaba haciendo una inspección nocturna en solitario de un edificio comercial de 8 pisos en el lado oeste, un nuevo contrato, y todavía hacía el trabajo de campo yo misma en propiedades nuevas porque creía que no podías administrar lo que no entendías. El edificio estaba en su mayor parte vacío. Algunas oficinas a veces trabajaban hasta tarde. El turno de limpieza no empezaba hasta las 8. Tenía 1 hora. Estaba bajando desde el 5.º piso cuando lo noté en el cuarto. No humo, calor, el calor seco y cercano de los componentes eléctricos funcionando más calientes de lo que deberían. Y debajo de eso, tan leve que tuve que detenerme y respirar deliberadamente para confirmarlo. El olor particular que precede a las alarmas por varios minutos. Las alarmas detectan humo. El humo llega después de que el calor ya ha hecho su trabajo. Lo que estaba oliendo era anterior a eso. No llamé a nadie. Llamar a alguien y esperar un proceso iba a tomar más tiempo del que tenía. Fui hacia el olor. 3.er piso, pasillo oeste. Se intensificaba a medida que me movía hacia el este. Revisé cada puerta. La mayoría estaban a oscuras y cerradas con llave. Probé cada manija de todos modos. Final del pasillo. Última puerta a la derecha. Cerrada. Pero la luz debajo de ella estaba mal. No la oscuridad plana de una habitación vacía. No el resplandor constante de la fluorescencia dejada encendida por accidente. Algo parpadeando. El tipo de luz que las habitaciones no producen cuando todo va correctamente. Toqué, llamé en voz alta. Sin respuesta. La puerta tenía un panel de vidrio estrecho junto a la manija. Lo golpeé con mi codo. Resistió. Me acomodé y lo golpeé más fuerte. Se agrietó. 3.er golpe. El puño envuelto en la manga de mi chaqueta y el vidrio se rompió hacia adentro. El olor salió inmediatamente, más fuerte, el olor seco a quemado del aislamiento y el papel y el plástico en el umbral entre advertencia y emergencia. Metí la mano con cuidado, encontré la manija interior, quité el seguro de la puerta. Había un hombre en el escritorio, a mediados de sus 60 años, chaqueta oscura, lentes de lectura empujados hacia su frente, la postura de alguien que había estado trabajando y simplemente se había detenido en medio de ello. Papeles esparcidos frente a él, una taza de cerámica volcada. El café se había secado donde había goteado del borde del escritorio.
Debajo de la estación de trabajo, un calentador de espacio funcionando colocado cerca de una pila de carpetas de documentos que habían sido empujadas debajo del escritorio. El calor había sido suficiente durante el tiempo que le hubiera tomado al hombre en el escritorio perder el conocimiento para atravesar la parte inferior de esas carpetas. La pared detrás del calentador estaba tibia a mi toque cuando crucé la habitación y el estante más bajo del librero a la izquierda del escritorio estaba comenzando a mostrar la decoloración que precede a la combustión. Tenía una decisión que tomar y alrededor de 15 segundos para tomarla. Rodeé el escritorio, dije, «Señor», en voz alta, luego más fuerte. Hizo un sonido que me dijo que estaba en algún lugar dentro de sí mismo. Puse uno de sus brazos sobre mi hombro de la forma en que había aprendido en un curso de primeros auxilios 3 años antes. Puse mi otra mano debajo de su brazo opuesto y lo empujé para que se pusiera de pie. Era pesado de la forma particular de una persona que no puede distribuir su propio peso. Lo que tenía trabajando a mi favor era la fuerza funcional específica de años de trabajo físico. No visible, no dramática, pero presente en las articulaciones y la espalda y las piernas, en los músculos que se activan cuando la activación es la única opción. Lo llevé a la puerta. El pasillo estaba comenzando a oler. No de manera alarmante, pero sí notablemente. El humo encontrando su camino debajo de la puerta detrás de nosotros. Lo llevé a la escalera, que todavía tenía aire limpio, y manejé las escaleras un tramo a la vez. Estaba parcialmente consciente para el segundo descanso, no coherente, pero lo suficientemente presente para ayudar marginalmente con su propio peso, lo que hizo la diferencia. Lo llevé al estacionamiento a través de la salida lateral, lo senté en el suelo contra la pared exterior. Llamé al número de emergencias 911. Le dije al despachador la dirección del edificio, el piso, la naturaleza de la emergencia. Dije que había un hombre que había perdido el conocimiento, posible inhalación de humo, posible evento cardíaco. Yo no estaba calificada para determinar cuál. Dije que estaba comenzando un incendio en una oficina del 3er piso. Las unidades estaban a 4 minutos. Me senté con él en el suelo y lo mantuve hablando en la dirección aproximada de la conciencia. Me dijo su nombre después de 1 minuto. Richard, dijo que tenía frío. Me quité mi chaqueta y se la puse sobre los hombros. Escuché las sirenas a los 4 minutos y fracción. 2 camiones y una ambulancia. Los paramédicos estaban fuera del vehículo antes de que se detuviera por completo. Caminé con ellos hasta Richard, respondí sus preguntas, les dije lo que sabía. No di mi nombre. No expliqué quién era yo ni por qué había estado en el edificio. Cuando el segundo paramédico me relevó, di un paso atrás, recogí mi portapapeles de donde lo había dejado en el suelo, y caminé hacia mi automóvil. Mi mano izquierda estaba sangrando. No lo había notado claramente en el edificio. La luz era baja, y había estado concentrada en otras cosas. Pero aquí afuera, bajo las luces de la ambulancia, pude ver el corte adecuadamente por primera vez. El panel de vidrio roto me había atrapado la palma cuando metí la mano para alcanzar la manija. Una línea diagonal limpia desde la base de mi dedo índice hasta la base de mi mano, sangrando de la manera constante y deliberada en que sangran los cortes profundos. La envolví en la camisa de repuesto de mi bolsa, conduje a urgencias, esperé 40 minutos, 7 puntos, dijo la asistente del médico. Preguntó cómo había sucedido. Dije que había metido la mano a través de un panel de vidrio por accidente. Conduje a casa, preparé té, me senté en la mesa de la cocina a las 11:15 de la noche, y miré mi mano vendada sobre la mesa. Nadie sabía dónde había estado yo esa noche. Pensé en llamar a Fiona. Tomé mi teléfono y lo volví a dejar sin desbloquearlo. No había nada que decir que no requiriera explicar todo a su alrededor. Y explicar todo significaba la empresa y la empresa significaba los años anteriores a ella. Y los años anteriores a ella significaban la casa en Marcella Drive y las 11 fotos y la palabra comienzo usada como un techo. No tenía la energía para todo eso a las 11:15 con 7 puntos en mi mano. Así que me senté en silencio. Bebí el té. Me fui a la cama. Volví a trabajar el jueves. No se lo dije a nadie. La cicatriz sanó durante los meses siguientes. Pálida y curvada la textura de la piel a la que se le ha pedido que se cierre sobre una herida.
Me acostumbré a ella. La incorporé a la línea de base de los días ordinarios. Pensaba en Richard a veces. Esperaba que estuviera bien, pero no tenía forma de averiguarlo sin identificarme. E identificarme nunca había sido algo que yo hiciera por el simple hecho de ser vista. La vida continuó. La empresa creció. Nos mudamos a una oficina más grande. 12 empleados se convirtieron en 18, se convirtieron en 27. Nuestra tasa de renovación de contratos se mantuvo por encima del 90%, lo que en esta industria es el número que realmente te dice si eres buena en lo que haces. Teníamos una reputación construida sobre una cosa específica. Detectábamos los problemas antes de que se volvieran costosos. Conocíamos los edificios de la forma en que las personas que los usaban durante el día nunca los conocían. Desde la infraestructura, desde los historiales de mantenimiento, desde los rincones que nadie miraba entre inspecciones. Mis padres todavía pensaban que yo limpiaba pisos. Los dejé. Mi hermana Fiona llamó en septiembre, 2 meses antes de la fiesta de compromiso, con la calidad particular de voz que usaba cuando algo era real. Ella y Sebastián habían estado juntos 2 años. Él se lo había propuesto. Ella había dicho que sí. Le dije felicidades. Y lo decía completamente en serio. Sonaba como alguien iluminada por su propia felicidad. Y eso era exactamente lo que ella era. Dijo, te necesito en la fiesta de compromiso, no para que hagas acto de presencia. Necesito a mi hermana allí. Dije que estaría allí. Me tomó 3 días hacer las paces con esa respuesta, pero hice las paces con ella. La casa Harwell era el tipo de lugar que funciona como un teatro para ocasiones a las que se aspira a llegar. Columnas blancas, pisos originales, techos lo suficientemente altos como para hacer que todo en su interior se sintiera significativo. Mi madre lo había encontrado, por supuesto. Mi madre era la arquitecta de cada ocasión que nuestra familia había marcado. Llegué 12 minutos tarde, intencionalmente. Llegar cuando la habitación ya estaba en movimiento era más seguro que llegar temprano y estar parada en la entrada mientras mi madre manejaba las presentaciones. Mejor entrar discretamente cuando la arquitectura social ya se había establecido. La habitación tenía 32 invitados, mesas redondas con manteles blancos, rosas blancas y arreglos bajos, un cuarteto de cuerdas, todo colocado con cuidado porque mi madre nunca colocaba nada sin intención. Mi tarjeta de lugar estaba en la mesa 7, la más lejana a la ventana, la más cercana al paso de la cocina. Yo había esperado esto. Me senté, puse mi bolsa en la silla adyacente, y miré al otro lado de la habitación. Fiona estaba radiante. La palabra es insuficiente, pero es la correcta para alguien genuinamente iluminada por su propia felicidad. Sebastián la miraba de la forma en que la gente mira las cosas que todavía no pueden creer del todo que les pertenecen. Pensé, bien. Esa es exactamente la forma en que él debería mirarla. Y al otro lado de la mesa principal, frente a mis padres, en el asiento que habría estado reservado para la familia del novio, había un hombre que yo nunca había visto antes. A mediados de sus 60 años, cabello plateado, traje oscuro que era costoso sin anunciarse a sí mismo. El tipo de postura erguida que proviene de décadas en entornos profesionales, no rígido, solo asentado. Estaba escuchando algo que mi madre estaba diciendo con una ligera atención. Pero había una cualidad en su quietud que lo diferenciaba de todos los demás en la habitación. Todos los demás estaban actuando atención. Él simplemente estaba presente. Lo registré como el padre del novio, bajé la mirada hacia mi tarjeta de menú, y no pensé más en ello. Entonces mi madre se puso de pie para hacer las presentaciones. Era buena en esto. Agradeció a los invitados, dijo cosas sobre Fiona y Sebastián que fueron genuinamente encantadoras. Ella podía hacer eso. Era capaz de mostrar calidez cuando la ocasión lo justificaba. Y luego su mirada hizo su arco practicado alrededor de la habitación y aterrizó en la mesa 7. Esa pausa de medio segundo, la respiración que tomó antes de decir mi nombre. Oh, y esta es mi otra hija. Ella limpia pisos para ganarse la vida. Lo dijo de la forma en que uno dice el clima. Ligero, informativo. La cadencia de alguien que ha hecho esta construcción tantas veces que ya no suena como una elección.
Mi padre miró hacia la familia del novio y sonrió. Cada familia tiene una, ¿verdad? La habitación produjo su respuesta esperada. Una cortés onda de risas, algunas miradas compasivas, la absolución social que los grupos extienden cuando no quieren examinar lo que acaba de suceder. Alguien en la mesa adyacente le susurró algo a su esposa. Mi madre se volvió a sentar. Yo sostenía mi vaso de agua. No lo solté. No bebí de él. Miré el centro de mesa. Rosas blancas. Una vela y dejé que la emoción pasara a través de mí. Me había vuelto muy buena en esto, en no reaccionar, en dejar pasar. Era una habilidad que no había elegido desarrollar, pero que había desarrollado de todos modos a través de tanta repetición que simplemente era parte de cómo me movía por el mundo. Luego miré hacia arriba. La habitación había seguido adelante. Las conversaciones se habían reanudado. La gente estaba levantando sus tenedores, excepto una persona. Richard Hall no había seguido adelante. No estaba mirando a mi madre. No estaba mirando a mi padre. No estaba buscando su menú ni reanudando su conversación con la persona a su lado. Estaba mirando mi mano izquierda. Yo todavía sostenía el vaso de agua, con la palma ligeramente hacia arriba, y la cicatriz era visible en toda su longitud. Esa línea diagonal, pálida contra mi piel, atrapando la luz de la vela, de la forma en que las cicatrices atrapan la luz, ligeramente más reflectante que la piel circundante. La estaba mirando de la forma en que miras algo que reconoces. No curiosidad, no la leve atención pasajera que las cicatrices visibles a veces atraen, algo con peso, algo con historia. Vi cambiar su rostro, no colapsar. No era un hombre cuya compostura colapsará, pero algo debajo de ella cambió de manera silenciosa, completa. La forma en que un paisaje se ve diferente una vez que entiendes la luz que lo está iluminando. Dejó su tenedor en la mesa. No lo dejó caer, lo colocó. La colocación deliberada de un hombre que redirige toda su atención hacia una decisión que ya ha tomado. Aparté la mirada, volví a mirar el centro de mesa, me dije a mí misma que había imaginado algo. Luego escuché el sonido de una silla moviéndose, el sonido particular de alguien poniéndose de pie con propósito. Richard Hall se puso de pie sin anuncio, sin el prefacio social de aclararse la garganta o una mirada de disculpa alrededor de la mesa. Se puso de pie de la forma en que parecía hacer todo, de manera simple y directa. Una decisión tomada y que ahora se ejecutaba. La expresión de mi madre registró la anomalía y se recalibró en tiempo real. Su sonrisa mantuvo su forma mientras sus ojos se agudizaban. Él miró a través de la habitación. No a mi padre. No a mi madre. Más allá de la mesa principal, más allá de la luz de las velas y la cuidadosa arquitectura de la noche que ella había construido. Me miró directamente a mí, y dijo con una voz que no era fuerte, pero que llevaba el peso particular de un hombre que elegía sus palabras cuidadosamente, ¿podría hablar contigo afuera? Mi madre comenzó a decir algo. Él ya se había dado la vuelta. Dejé mi vaso de agua sobre el mantel. Me puse de pie. Lo seguí. El patio detrás de la casa Harwell estaba tranquilo. Luces de cadena a través de los robles. Sillas de hierro y mesas pequeñas, desocupadas, frío, a unos 50 grados. Lo suficientemente frío como para notarlo. No lo suficientemente frío como para ser lo primero en lo que pensabas. Richard Hall estaba parado cerca del otro extremo, frente al jardín. Se dio la vuelta cuando escuchó la puerta. Me detuve a un par de metros de él, con los brazos cruzados, no de manera hostil, solo la postura automática de una mujer que ha aprendido que las situaciones inciertas se manejan mejor con menos de ti misma expuesta. No se disculpó por haberme alejado. No hizo charla trivial. Miró directamente a mi mano izquierda, reconociendo la mirada, no ocultándola. Esa cicatriz, dijo. Palma izquierda diagonal. Necesito saber cómo te la hiciste. Tengo una respuesta corta que mantengo lista. Un accidente en un lugar de trabajo. La mayoría de las personas no preguntan más allá de eso. Él esperó. La quietud particular de alguien que ya sabe que hay más al otro lado de la respuesta corta y está dispuesto a ser paciente. Así que le di el otro lado. Le hablé de la noche del martes,
la inspección, el cuarto piso, el olor, el descenso por el pasillo, la puerta al final del pasillo oeste, cerrada, la luz parpadeando de forma extraña debajo de ella, el panel de vidrio y mi palma, y el hombre en el escritorio, la escalera, el estacionamiento. La llamada al número de emergencias 911. Lo conté sin exagerar, sin el drama particular que la gente a veces aplica a sus propias historias para hacerlas parecer más significativas, solo los eventos en orden, al mismo ritmo que todo lo demás. Cuando terminé, Richard Hall se quedó callado por un largo momento. La quietud de alguien para quien algo suspendido por mucho tiempo finalmente se ha resuelto. El edificio en el lado este, dijo en voz baja. Tercer piso, martes por la noche. No una pregunta, una confirmación. Lo miré. Ese edificio es mío, dijo. Mi empresa arrienda los 3 pisos superiores. Lo ha hecho durante 11 años. Hizo una pausa. El hombre en el escritorio era mi socio comercial. Empezamos la empresa juntos hace 19 años. Un momento de silencio. Los paramédicos me dijeron que alguien había llamado para reportarlo y se había ido antes de que ellos llegaran. El reporte oficial listaba a la persona que llamó como anónima. Otra pausa. Contraté a un investigador 8 semanas después. Las cámaras interiores en los pisos 3 y 4 habían estado apagadas esa noche por mantenimiento de rutina. Una actualización del contratista de todos los tiempos posibles. Los registros del edificio no ayudaron, pero había una cámara en el edificio cruzando la calle. Seguridad privada, activada por movimiento, baja resolución. El investigador la encontró después de 3 meses. Miró mi mano. 4 segundos de grabación. Suficiente para ver a una mujer saliendo por la puerta lateral. Suficiente para ver, asintió hacia mi palma. Una cicatriz diagonal. Mano izquierda. Las luces de cadena se movieron con una brisa que no había notado hasta ese momento. Te he estado buscando, dijo. 2 años. Necesito detenerme aquí y tratar de describir lo que hicieron esas 6 palabras porque no creo que pueda hacerlo por completo, pero quiero intentarlo. He sido mirada de muchas maneras a lo largo de mi vida. He sido mirada con lástima, la leve y resignada lástima de alguien que ya te ha clasificado en la categoría de menos, de modo que cualquier cosa que les digas sobre ti solo confirma esa clasificación. He sido mirada con el rechazo particular que es casi peor que la hostilidad porque no se molesta en ser hostil. Simplemente te ve y decide inmediatamente que no hay mucho que valga la pena ver. He sido mirada por personas que me amaron de las formas en que eran capaces, lo cual quiere decir de manera imperfecta y con condiciones impuestas. Pero nunca había sido buscada. No así. No por alguien que había dedicado 2 años y recursos reales al esfuerzo. No por alguien que había estado sentado frente a una mesa en la cena con mi madre que acababa de presentar frente a 30 personas su resumen completo de quien creía ella que yo era y que había reconocido en la cicatriz de mi palma izquierda algo que contaba una historia completamente diferente. Había mirado más allá de todo lo que mi familia había pasado décadas construyendo a mi alrededor. Había visto la forma de algo real. Dije, no sabía que me estabas buscando. Él dijo, lo sé. La música del interior se escuchaba débil a través de la pared, amortiguada y constante. Luego dijo, hay algo más. Metió la mano en su chaqueta y sacó su teléfono. Navegó, buscó, giró la pantalla hacia mí. Era una cadena de correos electrónicos. Había bajado a una sección específica. Miré la línea de asunto. Revisión de contrato de administración de propiedades comerciales. Miré al remitente, servicios de propiedad de Lena, mi empresa. Teníamos un contrato para administrar una instalación de almacén y 2 edificios de oficinas comerciales en su cartera. El contrato había llegado a través de un corredor registrado bajo un nombre de empresa matriz de administración de propiedades que yo no había asociado con él. Nunca había visto el nombre del cliente directamente. Habíamos estado en una relación profesional durante 14 meses y ninguno de nosotros había conocido la cara del otro. Se desplazó a una línea específica. Una nota del gerente de sus instalaciones. El equipo de Lena identifica de manera consistente los problemas de mantenimiento antes de que empeoren. Recomiendo que se discuta la renovación y la expansión.
Guardó el teléfono. Hemos estado en una relación profesional por más de un año. Dijo, tu trabajo es la razón por la que he estado intentando expandir el contrato. Tomé aire. He estado consolidando la administración de propiedades en toda la cartera, dijo. 14 propiedades. He tenido una lista corta de empresas de administración desde la primavera. La tuya ha estado en ella. Hizo una pausa. Ya no lo está. Lo miré. La moví a una categoría diferente. Quiero hacer una propuesta formal. Servicios de propiedad de Lena como nuestro principal socio de administración para toda la cartera, más 4 propiedades adicionales que incorporaremos en los próximos 18 meses, plazo inicial de 3 años. Dijo una cifra. Era una cifra significativa. Esto no tiene nada que ver con lo que sucedió en ese edificio, dijo antes de que yo pudiera responder. Tu trabajo se ganó esto a lo largo de 14 meses de operaciones sin que yo supiera quién eras. La gratitud, algo en su expresión cambió, se volvió más directo, más claro. Eso es aparte. Ese soy solo yo. Finalmente pudiendo decirle gracias a la persona correcta. Sacó una tarjeta de presentación de su chaqueta, escribió algo en el reverso. Llámame el lunes, dijo. Cuando estés lista para hablar de ambas cosas por separado, tomé la tarjeta con mi mano derecha, la que no tenía cicatrices. Me quedé en el patio durante unos minutos después de que él entró. No para recomponerme. Quiero ser clara al respecto. Ya estaba compuesta. Lo que necesitaba era que esos minutos me pertenecieran por completo antes de llevar todo lo que contenían de vuelta a una habitación llena de personas que habían pasado la noche controlando mi presencia en ella. Miré la tarjeta, su nombre, su número en una escritura clara y pareja. Miré mi palma izquierda, la cicatriz a la luz suave de las luces de cadena. Esa línea que había llevado durante 2 años sin que las personas más cercanas a mí preguntaran al respecto ni una sola vez. Luego entré, la habitación estaba exactamente como la había dejado. Mi madre en la mesa principal, ambas manos moviéndose, completamente al mando de la ocasión que había construido. Mi padre contando una historia que ya había contado antes. El cuarteto de cuerdas pasando a algo más animado. Menús de postres llegando. Vi a Richard Hall cruzar la habitación y tomar su asiento. Se sentó de la forma en que hacía todo, sin anuncio. Aceptó el menú de un mesero. Le dijo algo a Sebastián que hizo reír a su hijo. La risa fácil de alguien que tiene una buena relación con su padre. Él era completa y absolutamente normal. No miró a mis padres con información nueva en su expresión. No demostró lo que sabía. Se sentó y comió el postre y dejó que la habitación continuara siendo la habitación que mi madre había construido. Mi madre, noté, lo observaba con una nueva calidad de atención. La mirada aguda de una mujer que ha controlado suficientes habitaciones para detectar cuando algo ha cambiado en una. No sabía que había cambiado. Solo sabía que algo lo había hecho. Caminé de regreso a la mesa 7, me senté, coloqué mi mano izquierda plana sobre el mantel blanco, la palma hacia abajo, la cicatriz hacia arriba, frente a la luz de la vela. No la aparté del ángulo. No la escondí en mi regazo. Simplemente la dejé descansar allí visible en el medio de la habitación donde mi madre me había utilizado 40 minutos antes como el contraste que hacía que todo lo demás se viera mejor en comparación. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí la necesidad de hacerme más pequeña. Entonces escuché una silla moverse a mi izquierda. Levanté la vista. Fiona. Había venido desde la mesa principal, simplemente apareció. Sacando la silla vacía, sentándose. Me miró con una expresión que yo no estaba acostumbrada a ver dirigida hacia mí. Algo sincero en ella. Sin actuación. La expresión que tenía cuando no estaba controlando cómo estaba siendo percibida. ¿Estás bien? 3 palabras. La pregunta más simple, la que a nadie más en esa habitación se le había ocurrido hacerme en toda la noche. Miré a mi hermana. Vestido color marfil, el cabello peinado de la forma en que lo usaba cuando se sentía segura. La cálida serenidad de una mujer que acaba de hacer algo valiente de una manera sutil al cruzar una habitación y sentarse en un rincón. Sí, dije,
Estoy bien. Me miró por un momento. Realmente me miró de la forma en que no lo había hecho en toda la noche. Luego miró brevemente a Richard Hall, luego de vuelta a mí, algo formándose detrás de sus ojos, sin entender todavía, pero el principio de la pregunta correcta. Llegó el postre. Fiona se quedó en mi mesa. Mi madre hizo su brindis final. Levanté mi copa. Mi mano estaba completamente firme. Richard se despidió al final de la noche con la eficiencia de un hombre que había logrado lo que vino a hacer. Estrechó la mano de mi padre, besó la mejilla de mi madre de la forma en que los hombres lo hacen en estos eventos, suave y social y sin transmitir ninguna información. Dijo algo que hizo reír a Sebastián. Luego se volvió hacia mí. Extendió su mano. Nos dimos la mano. Un apretón de manos completo y deliberado, del tipo que conlleva significado en contextos profesionales. Sus ojos se encontraron con los míos por 2 segundos. Me pondré en contacto el lunes, dijo. Nada más. Ninguna explicación para el apretón de manos que era diferente en peso y duración del que le había dado a mi padre 30 segundos antes. Ningún contexto. Solo esas 5 palabras y luego se fue. Vi a mi madre observarlo irse. Su expresión trabajando a través de varios cálculos rápidos. El movimiento de la barbilla, los ojos moviéndose desde la puerta hacia mí, hacia mi padre y de regreso. El procesador social encontrando un dato para el que no tenía categoría. Me encontró en el guardarropa. ¿De qué hablaron tú y Richard? Voz ligera perfectamente modulada. La tensión solo audible si habías crecido aprendiendo a escucharla. Viejos conocidos, dije. Hemos trabajado juntos. ¿En qué capacidad? Negocios, dije. Tomé mi abrigo. Caminé hacia el puesto del estacionamiento. Conduje a casa bajo un cielo despejado de diciembre con la tarjeta en mi bolsa y la cicatriz en mi mano y 28 años de un tipo particular de peso reorganizándose en algo que iba a tomar tiempo nombrar por completo. Richard llamó el lunes a las 9. No un correo electrónico, no un mensaje de texto. Llamó porque algunas conversaciones merecen una voz. Me dijo que su socio comercial se había recuperado por completo, se había jubilado 2 meses después del incidente, ya lo había estado planeando. La experiencia simplemente había aclarado el momento. Ahora dividía su tiempo entre una casa en el lago que había querido durante años y sus nietos. Me dijo que encontrarme, saber quién había estado en ese edificio, era algo que había deseado durante 2 años. No para darme nada, solo para cerrar el asunto adecuadamente, para decírselo a la persona correcta. Luego dijo, ahora, hablemos del contrato. Hablamos durante 45 minutos. Fue una de las conversaciones más directas y profesionales que he tenido jamás. Él sabía lo que quería. Yo sabía lo que nuestra empresa podía entregar. Ambos estábamos en el negocio de los edificios, y los edificios no son sentimentales. Dije que le pediría a mi abogado que revisara su propuesta, y volveríamos a hablar el miércoles. Él dijo, eso es exactamente lo correcto. Fiona llamó el martes por la mañana. Abrió con, no he dejado de pensar en el sábado. Esperé. Dijo, te vi entrar de vuelta del patio y tu cara era diferente. No molesta, algo más, algo para lo que no tenía palabras. Se detuvo, empezó de nuevo. Te he conocido toda mi vida, dijo. Y me senté a tu lado el sábado y me di cuenta de que no sé cómo se ve tu vida realmente en el día a día. No sé lo que has construido. No sé de qué te enorgulleces. No sé qué te hace, hizo una pausa. A ti, dijo, quiero saberlo todo. ¿Me lo dirás? No fue una disculpa. Quiero ser precisa al respecto. No estaba intentando reparar 28 años en una sola llamada telefónica, y yo no habría confiado en ello si lo hubiera hecho. Era algo más pequeño y más honesto. La primera pregunta real, después de mucho tiempo de no preguntar, dije, café esta semana. Te lo contaré todo. Ella exhaló con la exhalación particular de alguien que no había estado segura de qué respuesta venía. Tomamos café el jueves, 2 horas. Escuchó con todo su rostro, de la forma en que solía hacerlo cuando éramos pequeñas.
Hizo preguntas. Las respondí. Para el final, su café se había enfriado, y me había pedido 2 veces que me detuviera para poder procesar algo. Al final, dijo, siento no haber preguntado antes. Dije, estás preguntando ahora. Acordamos volver a hacerlo. La semana siguiente, mi padre llamó el domingo después de la fiesta. Su voz era cuidadosa. Demasiado cuidadosa. La casualidad deliberada de un hombre que había preparado su introducción. Preguntó qué tal estuvo la fiesta. Dije, encantadora, él dijo. Parecía que yo conocía bien a Richard Hall. Dije, habíamos trabajado juntos. Él dijo, ¿en qué capacidad? Dije, negocios. La pausa que siguió fue una que nunca había escuchado de él antes. No la pausa de un hombre construyendo su próxima oración. La pausa de un hombre que se ha quedado sin próximas oraciones. Él dijo, tal vez deberíamos cenar en algún momento. Solo nosotros. Dije, tal vez, no un sí, no un no. Solo la sílaba honesta de una mujer que ha dejado de hacer promesas que no está segura de poder cumplir y ha dejado de extender el acceso a las partes de su vida que construyó en los años en que nadie prestaba atención. Firmé el acuerdo de asociación ampliada 3 semanas después, el contrato más grande en la historia de la empresa. Mi abogado estaba satisfecho. Mi director de operaciones ya estaba trabajando en el modelo de contratación de personal. Me senté en mi oficina después en el escritorio junto a la ventana y miré hacia la ciudad. Pensé en 840 pesos y una bolsa de lona y un sofá en un apartamento pequeño. Pensé en 3 trabajos y una libreta donde los totales nunca eran negativos. Pensé en Frank quedándose después de clase. Pensé en un hombre en un escritorio un martes por la noche y un olor que llegó antes que el humo y una decisión tomada en el tiempo que lleva respirar. Pensé en Richard Hall diciendo, te he estado buscando por 2 años. No dramáticamente, solo de manera objetiva. La forma en que confirmas la finalización de algo que importaba. Miré la cicatriz en mi palma izquierda. 2.5 pulgadas curva pálida. La mayoría de los días, no la noto. En los días en que sí, he dejado de intentar hacer que signifique algo específico. Dejado de intentar convertirla en un símbolo o una lección o una pieza de evidencia en un caso que estoy construyendo contra alguien. Es solo parte de mi mano. La mano con la que trabajo. La mano con la que construí. La mano que en un martes por la noche hace 2 años hizo lo que sabía hacer. No porque alguien estuviera mirando. No porque hubiera una recompensa esperando al otro lado, sino porque había una necesidad y yo era la que estaba parada frente a ella. Eso es todo. Mi madre todavía no conoce la forma completa de nada de esto. Lo hará eventualmente. Cosas como esta no permanecen contenidas para siempre. Alguien dirá algo en uno de sus eventos, o ella verá el nombre de la empresa impreso, o le preguntará a Richard Hall en alguna ocasión futura cómo conoce a su hija, y él le dirá más de lo que ella esperaba escuchar. No estoy esperando ese momento. No lo estoy guardando como una reversión anticipada de todos los años de pequeñas humillaciones. Simplemente volví al trabajo. Eso es lo que siempre hago.